Muy bien, vamos a orar antes de continuar y así para preparar nuestro corazón también para la enseñanza de esta mañana. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio que nos das de poder apartar este día, tu día, y honrarte, Señor, y exponernos a tu palabra. Te agradecemos, Señor, por eso, porque tenemos esta libertad de ser expuestos a tu palabra y dejar que ella transforme nuestras vidas. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones, conforme a cada una de nuestras necesidades particulares, y nos esté moviendo, no solo iluminando a entender lo que tú nos quieres decir, sino moviendo a poner en práctica, a aplicar, a hacer carne estas enseñanzas, estas doctrinas en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Celestial, te lo rogamos, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y eterno Salvador, Jesucristo. Amén. Bueno, una de las cosas que establecimos, ¿verdad?, desde un principio, es que el Señor diseñó un modelo original, ¿verdad?, y volver y mantenerse y enfocarse en ese modelo original que Dios estableció es lo mejor para nuestras vidas. Y también establecimos la importancia del matrimonio. ¿Ya? El matrimonio no solo es la base de la sociedad, sino que en realidad es la primera institución que el Señor estableció para la humanidad en este mundo. Ya incluso antes del gobierno civil, incluso antes, ¿verdad?, en lo concreto que Cristo estableciese su iglesia, el Señor ya había establecido esta institución tan importante para la raza humana. ¿Ya? Y dije hace un momento atrás, en un sentido, refiriéndome al matrimonio, ¿ya?, porque refiriéndome a la iglesia, ¿ya?, porque de manera muy interesante podemos decir que cuando a Dios se le ocurre este concepto del matrimonio, Él ya estaba pensando en la iglesia. Recordemos que en el Nuevo Testamento, por la revelación del Señor, allá en Efesios capítulo 5, el Señor cuando habla del matrimonio, se refiere al matrimonio, ¿verdad?, en relación a esta representación espiritual de unión entre Cristo y su iglesia. ¿Ya? Más yo digo esto, dice Efesios capítulo 5, en relación a lo que está hablando ahí del matrimonio, respecto de Cristo y de su iglesia. Por lo tanto, podemos saber de que cuando Dios creó el matrimonio, lo creó como una manifestación visible, muy práctica, ¿ya?, de lo que sería esa relación espiritual eterna entre Cristo y su iglesia. O sea, desde un comienzo de la creación de la raza humana, el Señor ya tenía en mente su iglesia, ¿ya? Y lo quiso ilustrar, ejemplificar de una manera práctica, concreta, ¿verdad?, a través del matrimonio. ¿Ya? Así que el matrimonio es una institución tremendamente importante y tremendamente relevante ante los ojos del Señor. Y aunque el mundo, y no solo ahora, yo escucho mucha gente decir el matrimonio está en crisis. ¿Ya? Yo sostengo que no, el matrimonio no está en crisis. ¿Ya? Lo que está en crisis es la raza humana. ¿Ya? El matrimonio como institución sigue y se yergue tan firme, ¿verdad?, y permanente en el propósito de Dios. Incluso, aun cuando el cielo y la tierra desaparezcan y toda institución humana desaparezca, ya el matrimonio en esta unión espiritual entre Cristo y su iglesia va a continuar. Es la única institución que va a permanecer por los siglos de los siglos. Así que el matrimonio no está en crisis. Lo que está en crisis es la raza humana, que ha desechado a Dios y ha desechado esta santa institución establecida por el Señor. Y el mundo sistemáticamente ha tratado de socavarla a través de ideologías, a través de regímenes, ¿verdad?, dictatoriales, a través de persecución, a través de diversas doctrinas, a través de engaños. Y el mundo ha tratado, ¿verdad?, de pervertir esta institución, de eliminarla, de sacarla para poder básicamente controlar a la raza humana, pero ya a pesar de que ha tenido mucho éxito probablemente en ese aspecto, el matrimonio va a continuar, porque es una institución establecida por Dios y es algo eterno. ¿Ya? Así que en esa esperanza, ya aunque quizás nosotros seamos minoría, ¿verdad?, una minoría puntual en este tiempo, aún así tenemos la certeza, la esperanza y la seguridad que esta es una institución que funciona, que resulta y que eventualmente, ¿verdad?, va a continuar por los siglos de los siglos en esta unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Y así que habiendo dicho eso, ya podemos también establecer lo que vemos acá, ¿verdad? Si el matrimonio está bien con Dios, todo será mejor.
Si el matrimonio anda bien, probablemente todo lo demás va a andar bien. ¿Ya? Es muy interesante, ¿verdad?, que cuando en un hogar el matrimonio no anda bien, eso trasciende en todas las relaciones y en todos los aspectos. Ya cuando hay problemas matrimoniales, eso no solo afecta al hombre y a la mujer y a sus respectivas funciones laborales, estudiantiles y personales, sino también afecta a los hijos, ¿verdad? Y muchas veces eso en ellos también afecta a su vida espiritual, a su vida personal e incluso a su vida académica en el colegio, afecta el rendimiento de los chicos. Y eso, ¿verdad?, nos habla de la importancia, de lo relevante que es mantener bien el matrimonio. Y ahí, tanto el hombre como la mujer somos responsables, ¿verdad? Marido y mujer somos responsables de andar bien, y esto es importante, conforme al plan original que Dios estableció en su palabra. ¿Ya? Porque no olviden, cuando nosotros buscamos otras formas, otras maneras, tal vez podemos funcionar, pero no en el máximo potencial que Dios quiere para nosotros. A veces he usado esta ilustración. ¿Ya? Un secador de pelo fue creado, fue diseñado, ¿verdad? ¿Para qué? Para secarse el pelo. Pero, ¿podría yo utilizar un secador de pelo para preparar un asado? Atizar el fuego, ¿verdad? Tirar el airecito ahí a la parrilla para que el carbón prenda. ¿Podría usarlo o no? Sí, y seguramente, ¿verdad?, algunos varones ahí, ¿verdad?, se recordarán de algo así, y algunas hermanas también, seguramente con más claridad se acordarán de algo así, y eso puede ser usado. Ahora, un secador de pelo puede ser usado también para barrer hojas, también, porque tira aire, estos que tiran aire, ¿verdad?, para barrer hojas o sacar el polvo de algún lugar, sí, pero no fue diseñado para eso. Entonces, es muy probable que funcione ahí ante una parrilla, pero por el calor, por las chispas, por el humo, por el material particulado que emite, ¿verdad?, un fuego, eventualmente, ¿qué va a pasar con ese secador? Se va a sobrecalentar, se va a dañar, se va a echar a perder y no va a funcionar más. O va a funcionar de manera deficiente, o se va a derretir quizá el plástico de una de sus partes. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del plan original, claro, podemos de alguna manera seguir funcionando, pero eso no significa que sea lo mejor. Y también dijimos, y también establecimos, ya recordarán, de que aún cuando cometemos errores en nuestras vidas, o cuando enfrentamos injusticias en nuestras vidas, y cuando tenemos que enfrentar una forma distinta o diferente del plan original que Dios estableció, también dijimos, ¿verdad?, y lo reiteramos, lo vuelvo a reiterar, aún así Dios, en su gracia y en su misericordia, nos permite, ¿verdad?, con lo que tenemos, funcionar de la mejor manera posible. Quizás no de la manera como fue el plan original, pero, ¿verdad?, cuando hay un corazón dispuesto y dócil en las manos del Señor, obviamente el Señor puede hacer su obra y nos puede permitir, ¿verdad?, avanzar y hacer las cosas para la gloria. Y Dios, ¿verdad?, que es lleno de misericordia, como dice Romanos, capítulo 8, ¿verdad?, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces también tenemos esa linda esperanza, que a pesar de que quizás hayas enfrentado, ¿verdad?, injustamente, quizás una separación, un divorcio, ¿verdad?, o algún otro problema o alguna mala decisión que hayas tomado en la vida, que ha marcado tu vida matrimonial o personal, aún así Dios en su amor y en su misericordia nos restaura, ¿ya?, y nos puede llevar a funcionar de la mejor manera dentro de la circunstancia en la que nos encontremos. ¿Ya? Así que eso es importante también volverlo a enfatizar, ¿ya? Pero aún así, el modelo original no es algo que haya que desechar, ¿ya? Hay veces que hay personas que dicen, no, si esto del matrimonio ya es del siglo pasado, ¿ya? Y recordarán también una ilustración que usé al respecto. No es del siglo pasado. ¿Hace cuánto ya? ¿Un mes? Camila, que contrajeron matrimonio, es del mes pasado, entonces no es del siglo pasado. Todavía hay personas que
llegan al altar, ¿verdad? Llegan puros ante el Señor para unir sus vidas en honroso estado del matrimonio. Eso no es algo que ha pasado de moda, no es algo del pasado, no es algo de civilizaciones del pasado. Antes que existieran las civilizaciones que nosotros conocemos, los imperios, los reinos y las sociedades que hoy en día nosotros conocemos, antes que existiera, ¿verdad? El imperio y la influencia griega, ya, de la cual nosotros de alguna manera heredamos muchos aspectos. Antes que existieran los griegos, ya existía el matrimonio. Y después que terminó el imperio griego, siguió existiendo el matrimonio. ¿Ya? Así que no es un tema cultural, no es un tema social, es principalmente un tema espiritual. ¿Ya? Eso es bien importante dejarlo definido. No creamos las mentiras del mundo. No nos dejemos influenciar ni seducir cuando el mundo nos dice, no, si eso ya está pasado de moda. No, no está pasado de moda. ¿Ya? Lo que realmente está pasado de moda es querer dar cosas contra el aguijón, como lo hacía Pablo en alguna oportunidad, y querer resistir el plan, el propósito original por medio del cual Dios estableció, ¿verdad?, su voluntad. Qué hermoso es cuando nos sujetamos a eso, qué hermoso es cuando volvemos a eso, al plan original. ¿Ya? Ahora, habiendo dicho eso, vamos a hablar ahora del modelo de Dios para los padres. ¿Ya? Así que vamos a preparar todo para este desarrollo. El modelo de Dios para los padres. Así que vamos a hablar ahora a los papás, ¿verdad? Y nuevamente tanto a los papás que tienen hijos pequeños como aquellos que tenemos hijos un poquito más grandes, pero ¿verdad?, también aquellos que ya han criado a sus hijos y ya muchos de ellos han formado incluso sus propias familias. También esto es importante poder establecerlo, definirlo, recordarlo tal vez, porque siempre nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de influir en la vida de otros. Así que abuelos piadosos también necesitan poder, ¿verdad?, aprender, reafirmar estas verdades para transmitirla a su descendencia. ¿Ya? Algún día, si es que Dios lo permite y no viene antes, cuando mi esposo y yo tengamos la bendición de ser abuelos, vamos a poder transmitir estas enseñanzas, estas verdades tan importantes, estas verdades absolutas, ya estos principios perdurables a nuestra descendencia. ¿Ya? El modelo de Dios para los padres. En primer lugar, letra A, los hijos vienen de Dios. Esto es un punto fundamental que debemos entender. 1 Samuel 1, 19 al 20. 1 Samuel 1, 19 al 20 dice la palabra del Señor. Ya levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella, porque en el contexto ella había estado orando, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, poder tener hijos, porque no podía tener hijos. No podía. Y ella rogó, pidió, y Dios escuchó su oración. Su voluntad fue esta. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, ella concibió, dio a luz, ¿verdad?, tuvo un embarazo, ¿verdad?, y luego de eso dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Ya? Samuel, uno de los grandes de los siervos usados por el Señor. Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Ya? Ana pidió al Señor y Dios le concedió un hijo. ¿Ya? Y ella, en gratitud, después, más adelante en el contexto, después de haberlo destetado, es decir, después de haber cumplido el tiempo, ¿verdad?, de su amamantamiento, ya ella lo llevó al templo y lo entregó, ¿verdad?, a ser formado en su vida espiritual por el sumo sacerdote, por los sacerdotes de aquel tiempo, para que llegase a ser un sacerdote, ¿verdad?, él usado por el Señor. Y vaya que Dios lo usó, ¿verdad?, para su pueblo y para la gloria del Señor. Y así que debemos establecer, Ana lo tuvo muy claro, ya cuando ella fue a entregar a su hijo Samuel al sumo sacerdote, Elí, en ese tiempo, Ana le dijo, yo a Jehová le pedí este hijo y aquí está, lo entrego, lo dedico
al Señor. ¿Ya? Y entendió que Dios era quien le había dado ese muchacho, y por lo tanto ella misma después, en ofrenda, en gratitud, en adoración, se lo encomendó al Señor. No significa que ella lo perdió, porque tiene que haberse después sentido ella muy orgullosa de su hijo, cuando su hijo, ¿verdad?, asumió el liderazgo de toda una nación. Tiene que haber sido una madre muy orgullosa, ¿verdad?, de cuán grandemente Dios está usando a su hijo, a su muchacho, a quien ella dio, así que no lo perdió, sino que ella lo invirtió para la gloria del Señor. Me gusta mucho esa palabra, ya en oposición al concepto que a veces tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, de perder algo. Ya cuando lo hacemos para la gloria del Señor, nunca perdemos nada, nunca. Es más, muchas veces Dios lo multiplica. Entonces es una muy buena inversión, ¿verdad? Aquellos que les gustan las inversiones. Bueno, los hijos vienen del Señor. A veces escuchamos en algunas personas decir que los hijos son prestados. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos con eso? A que, bueno, van a estar un tiempo con nosotros y después se van a ir. Entonces, aferrarse tanto a ellos muchas veces no es sano. Conversábamos hace muy poco con un matrimonio, ¿verdad?, que ya han visto partir en el Señor, incluso a sus hijos, en hermoso estado del matrimonio, gozándose, enorgulleciéndose, ¿verdad?, de sus hijos, y cómo están viviendo esto que en el mundo se llama el síndrome del nido vacío, ¿ya? De que como que una casa grande que la ampliaron, hicieron dormitorios para que cada uno de sus hijos estuvieran ahí, y ahora les queda grande la casa. Y están pensando en cambiarse porque en realidad, o han pensado en cambiarse porque en realidad, todo lo que trabajaron para ampliar, y ahora les queda grande porque están ellos dos solitos, ya en casa, solitos en casa, ¿verdad? Aunque después nos decían, bueno, después igual se nos hace chico porque cuando llega toda la familia, y ya con más familia, ellos, ¿verdad?, y ahí se hace chico. Pero interesante eso, ¿verdad? Los hijos van a estar un tiempo, ¿verdad?, ahí bajo nuestro techo. Ya, algunos quizás son más difíciles vamos a decir, ¿verdad?, para no decir algo feo, ¿verdad?, pero son más difíciles de que emprendan vuelo, ¿ya? Cuesta más, ¿verdad?, sacarlos de ahí, pero en realidad en la vida, en lo natural, ¿verdad?, toda la vida va en ese sentido, ¿ya? Y en algunos casos incluso es bueno que ahí haya hijos también que estén quedándose ahí con sus papás y cuidándoles, ¿verdad? Pero eso todo parte también del plan que Dios tiene para cada uno, ¿ya? Ahora bien, los hijos, además de que están un tiempo que Dios nos los da, ¿ya? Y Dios nos los da no para después quitárnoslo, sino nos los da como una inversión para que nosotros podamos formarnos para la gloria del Señor, ¿ya? Debemos entender que además los hijos son una herencia. Dice, los hijos son herencia de Dios. Miren lo que dice un hermoso salmo, ya el Salmo 127. Ya conversábamos el otro día también con un hermano de este salmo, ya muy lindo, que habla también de este aspecto. El Salmo 127, ya dice ahí el versículo 3 en sus apuntes, pero me gustaría leer el versículo 1, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿ya? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Ya? La importancia de Dios en el hogar. Ya podemos tener un excelente servicio de seguridad y los mejores seguros contratados, pero no sirven de nada si no es el Señor que está guardando, cuidando, protegiendo nuestro hogar, nuestras vidas. Ya podemos invertir mucho en nuestro hogar, pero si el Señor nos está edificando ese hogar, esa casa, es en vano nuestro esfuerzo, ¿ya? Ahora, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. Y miren lo que dice el versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. ¿Ya? Es interesante cómo, nosotros cuando pensamos en la herencia, ¿pensamos en nuestros padres o pensamos en nuestros hijos? No sé si a ustedes les llama la atención esto.
Pero cuando pensamos en herencia, ¿en quién pensamos? En nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero mire qué interesante cómo Dios da vuelta ese concepto. ¿Sí o no? Porque le está diciendo a los papás que sus hijos son herencia de Jehová. O sea, el concepto de herencia, no sé si me entiende lo que estoy tratando de expresar, de algo valioso, de algo importante, de algo, no sé, que podemos disfrutar en algún momento, ¿ya? Viene de parte de Dios primeramente. Por mucho que nosotros le dejemos una herencia económica muy grande a nuestros hijos, ¿ya? La herencia más valiosa que Dios nos da son nuestros hijos. ¿Se entiende o no? Y eso lo dice aquí a nosotros como padres. Entonces, valoramos la importancia de criar hijos, valoramos la importancia de entender que Él nos los presta, que Él invierte en ellos a través de nosotros como sus padres. Entendemos la importancia de entender que son una bendición de Jehová, una bendición de Dios para nuestras vidas, que es algo valioso. Incluso dice luego el versículo, cosa de estima el fruto del vientre. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y nuevamente, fíjate, aquí deja entrever el propósito de los hijos. Porque cuando habla de saetas, ¿de qué está hablando? De flechas, básicamente. Algunas traducciones, ya más literales o transliterales, lo traducen como dardos. Pero en realidad el concepto es una flecha que se lanza, un proyectil que se lanza. ¿Ya? Entonces, ¿qué propósito tiene una flecha? ¿Tenerla siempre, permanentemente en la aljaba? No. ¿Cuál es el propósito de una flecha? Ser lanzada en una dirección. Entonces, siempre el concepto de crianza de los hijos es que eventualmente los hijos el día de mañana se proyectan hacia afuera, ¿ya? Quizás para formar también sus propios hogares. Y Dios lo presenta aquí como algo valioso, como una herencia. Me gusta mucho eso, ya que el concepto de herencia, ya más que nosotros podamos generar y dejar una gran herencia, es disfrutar lo que Dios ya nos dio. Lo que Dios ya nos dio, que es la herencia de poder tener y poder criar a nuestros hijos. ¿Ya? Por lo tanto, los hijos deben ser una fuente de gozo, no de tristeza. ¿Ya? Salmo 127, versículo 4 al 5, bueno, estamos ahí mismo, ya me adelanté un poquito, dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud, bienaventurado, dichoso. La palabra bienaventurado básicamente significa eso, dichoso. ¿Ya? Dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esto tiene que ver con la honra, el gozo que genera el, ¿verdad?, tener a nuestros hijos. Entonces, los hijos deberían ser una fuente de gozo. ¿Ya? Es cierto que en algunos momentos nuestros hijos nos producen dolor. Ya las mamás, por ejemplo, el momento del parto, seguramente lo saben muy bien. ¿Ya? Algo que nosotros como hombres jamás vamos a poder, ¿verdad?, experimentar. Pero sin ningún lugar a duda, aún aquellas que enfrentaron dolores de parto muy fuertes, muy constantes, permanentes en el tiempo, o sea, que duraron en el tiempo, y aún, ¿verdad?, en un parto bastante doloroso, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando después toman ese bebé y lo ponen, ¿verdad?, sobre tu pecho? Se produce una alegría, un gozo indescriptible, ¿ya? Después de un dolor tan terrible. Entonces, aún, ¿verdad?, hay momentos en los que quizás no va a ser fácil, pero siempre el resultado, el propósito, ¿verdad?, si se van cumpliendo los propósitos del Señor, siempre es gozo, ¿ya? Porque es lo que Dios quiere también para nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa, por otro lado, si no criamos a nuestros hijos? Si no los formamos, si no los educamos, si no los entrenamos, si no, ¿verdad?, los guiamos, los disciplinamos en el Señor, bueno, vamos a cosechar dolor. Y eso no es lo que el Señor quiere. Proverbios capítulo 10, estamos ahí cerca, después de Salmos viene el Proverbio capítulo 10, el versículo 1 dice, Proverbios 10, 1, los proverbios de Salomón, dice, el hijo sabio, ¿qué dice la palabra del Señor? Alegra al padre,
pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ahora, yo no sé si dentro del concepto que tienen ustedes jóvenes, ya que son hijos aún, todavía bajo la autoridad de sus padres, yo no sé si en algún momento pensaron o han pensado, ya dentro, me imagino que han pensado en algún momento cuál es el propósito de Dios para mi vida, ¿no es cierto? Y han pensado quizás, bueno, quizás estudiar una carrera, casarme, en fin. Pero no sé si en algún momento ustedes han pensado, jóvenes, ya, que Dios aquí nos muestra en su palabra que uno de los propósitos de Dios para tu vida es que hagas feliz a tus papás. No sé si alguna vez lo has pensado. Ya que uno de los propósitos de Dios para tu vida, claramente revelado aquí en su palabra, es que tú los hagas feliz y que tú no los hagas entristecerse. Eso es lo que dice la Escritura, ¿o no? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Quién quiere ser un necio? Nadie, ¿verdad? Pero ¿quiere ser sabio en Dios, en el Señor? Bueno, el libro de Proverbios está lleno de este principio y de este concepto, de cómo los hijos, ¿no es cierto?, debemos honrar y también debemos amar y también debemos alegrar a nuestros padres. Y esto interesante no solo termina cuando nos vamos del hogar, ¿ya? Qué lindo es cuando tenemos la bendición nosotros como hijos y tenemos el privilegio aún de tener a nuestros progenitores o a uno de nuestros progenitores con vida en esta tierra, poder demostrarle nuestro afecto, demostrarle nuestro cariño, demostrarle nuestro amor en gratitud y alegrar sus corazones. ¿Ya? Porque es parte del plan, del propósito también de los hijos hacia los padres, ¿ya? Pero, por otro lado, si nosotros como papás no criamos a nuestros hijos, ¿ya?, no los disciplinamos, y esa palabra, de ahí viene la palabra discípulo. Discípulo, ya, es una persona que ha sido disciplinada, formada, guiada, entrenada para algo. Entonces, en este concepto, si no los discipulamos a nuestros hijos, si no los criamos en disciplina y amonestación del Señor, vamos a cosechar dolor, vamos a cosechar tristeza, vamos a, ¿verdad?, cosechar necedad. Porque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de ella. Ya vamos después a hablar un poquito más de eso, ¿ya? Sin embargo, si es que nosotros no criamos a nuestros hijos en el temor del Señor, es casi una promesa inevitable que vamos a cosechar dolor, ¿ya? Vamos de alguna forma, ¿verdad?, a cosechar ese fruto del corazón necio que está ligado al corazón del muchacho con dolor, como dice la Escritura. El hijo necio es tristeza de su madre. Ahora, dentro de todas estas responsabilidades que el Señor nos muestra acá en su palabra, ¿ya?, también tenemos la responsabilidad delegada por Dios de que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Yo creo que este es un asunto muy mal entendido hoy en día. Efesios capítulo 6, versículo 4. Porque de verdad, al parecer, hoy en día el mundo entiende esto, aunque quizás no lo ha percibido desde la palabra del Señor, pero al parecer por la conducta, muchos de alguna u otra manera han llegado al pensamiento erróneo, a la falacia, digamos, intelectual o filosófica de pensar de que no debemos hacer enojar a nuestros hijos, o no debemos enojarlos, ¿ya? Si yo le quito, por ejemplo, un juguete y mi hijo se enoja y se pone a llorar, ¿cuál es la tendencia normal, natural hoy en día de un papá común, de una mamá hoy en día común el día de hoy? Regresar el juguete, ¿sí o no? Pero ¿qué ocurre? Quizás yo necesito entrenar a mi hijo, a mi hija, guiar a mi hijo, criar a mi hija, para que sea capaz de controlar sus emociones, o para que sepa cuándo es que debe jugar y cuándo no es tiempo de jugar, porque quizás es tiempo de comer, o quizás es tiempo de bañarse,
Y quizás, ¿verdad?, ese niño, esa niña debe ser entrenada en manejar sus emociones. ¿Por qué hoy en día hay tantos problemas emocionales? Porque en los hogares no se forman, no se modelan las emociones de nuestros hijos. Entonces hoy en día, ¿qué es lo que se hace después? Se lleva a ese niño a un psicólogo para que, ¿verdad?, de alguna manera el psicólogo o la psicóloga, ¿verdad?, pueda de alguna forma arreglar a su hijo y pueda manejar sus emociones, siendo que el plan original de Dios es que sea dentro del contexto amoroso, piadoso del hogar, que el niño, que la niña aprenda a controlar, a manejar sus emociones. Pero pareciera que el mundo entiende de que no, la idea no es hacer enojar al hijo. Interesante cómo hoy en día los hijos se han transformado ya en la idolatría, en todas sus letras, la idolatría ya más grande que existe hoy en día entre los padres, incluso cristianos. Y digo, idolatría, sí, porque se han transformado en ídolos en sus corazones. Llegan a ser más importantes que Dios y su palabra en sus vidas. Entonces, el niño no le puede pasar nada. ¿Ya? El niño no, si se cae, increíble la verdad, la velocidad ya de un papá, de una mamá. Si el niño se le saca un juguete, es increíble, ¿verdad?, el dominio que tiene ese niño, ya de que le tenemos que devolver ese juguete. ¿Para qué? Para que no llore, para que no se enoje, para que no, ¿verdad?, haga una pataleta. Es increíble, ¿ya? Pero lo que dice acá la palabra del Señor no es que nos enojemos a nuestro hijo. Nosotros lo estudia bien en su contexto y aún en las palabras que se usan acá. No es la idea que no enojarnos, no es hacerlo enojar. En realidad es provocar. Esa palabra provocar, ya dice la Escritura, no debemos provocar a ira. 3 veces se utiliza en la Escritura. Incluso una de las veces en Romanos capítulo 10, ¿no es cierto?, Pablo la usa para decir, ¿no es cierto?, de provocar a celos a Israel, ya para que ellos puedan conocer al Señor. Y otra vez también la utiliza Pablo en otro contexto. Pero no es la idea de que Pablo quería que ellos, ¿no es cierto?, fuesen celosos, sino que él quería mover algo en el corazón de Israel a un buen propósito, que es volcarse hacia el Señor. Por lo tanto, la forma en que el autor Pablo utiliza esta palabra, este concepto, es provocar, incentivar, estimular. Básicamente es no incitar o generar en ellos el desarrollo de la ira en sus vidas. Provocar a ira, según la palabra del Señor, es cuando tú no los disciplinas o cuando tu propia vida inconsistente, incongruente y a veces hipócrita, ¿no es cierto?, les está mal enseñando. De tal forma que ellos después no van a saber manejar el enojo, no van a saber manejar la ira, y algo que es tan común hoy en día, no van a saber manejar la frustración. ¿Y cuál es la única manera de aprender, que ellos puedan aprender a manejar la frustración? ¿Cuál es? Frustrándose, ¿o no? ¿Cómo ellos van a aprender a manejar el enojo en algún momento? Enojándose. ¿Se entiende, no? Porque ¿cómo tú le vas a enseñar a una persona a manejar una emoción sin que la experimente en su vida y pueda manejarlo adecuadamente? No es una cartilla, no existe un manual donde tú, ¿no es cierto?, le enseñes intelectualmente a tu hijo o a tu hija a manejar el enojo, la ira o la frustración. No puede. No hay, lo siento, ya, no hay un tutorial en YouTube para enseñar a tus hijos cómo manejar el enojo. No, es algo que ellos tienen que experimentar y nosotros como papás tenemos la responsabilidad de guiarlos en ese proceso para que ellos puedan eventualmente, ¿no es cierto? Y hay muchas técnicas. Ya, una de las más comunes, ¿verdad?, es respirar. Cuando le decimos, ya, respira. Porque hay niños que se ponen a llorar, ¿verdad? Y prácticamente como que se van a ahogar y como que el mundo se va a acabar. Es impresionante. ¿Ya? De verdad que es impresionante. Como que el mundo se acaba aquí. Fin de mundo. ¿Ya? Pero ahí estamos nosotros que tenemos que respirar, tranquilízate, ¿ya? Entiende que no es el momento de jugar
comprende, ¿verdad?, que no es tu hora de comer. No seas mañoso, no seas goloso. Le estoy enseñando un horario. Ahora, hay niños y niños que se desarrollan de manera distinta y tienen personalidades distintas. Y ahí está el rol de nosotros como papás, conocer a nuestros hijos y poder, en base a ellos, guiarlos, conducirlos en amor, en un contexto amoroso, ya, a manejar la frustración, a manejar la ira, a manejar el enojo. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo enseñarle a mi hijo que sea respetuoso cuando estamos visitando a alguien? ¿Ya? Y que no grite, y que no ande corriendo. ¿Ya? ¿Cómo yo le puedo enseñar eso a mi hijo, a mi hija? Bueno, cuando ocurren situaciones como esa, ya, una y otra vez, reiterarle, tomarlo, ¿verdad? A veces hemos enseñado estas técnicas, ¿ya? De arrodillarse para ponerse, ¿verdad?, al nivel de los ojos con el muchacho, la chica, ¿verdad? Hablarle suavemente y explicarle que debe mantener silencio, que no es prudente que ande corriendo porque puede producir algo y si es necesario incluso hasta castigarlo si eso lo requiere. ¿Ya? Y después vuelve, y uno vuelve a hacer lo mismo. Y después uno vuelve y uno vuelve. Pero ¿sabes cuál es el problema de muchos papás, incluso cristianos hoy en día? Que somos flojos, somos perezosos, nos da lata. ¿Ya? A mí me ha pasado que, ay, de nuevo tengo que hablar lo mismo, Sí, de nuevo. Y después, de nuevo también, y después también. Y aunque sea para mí una lata, no debo ser egoísta. No debo ser yo egoísta. ¿Por qué me estás haciendo esto de nuevo? No. Pregunto, ¿amamos realmente a nuestros hijos? ¿Los amamos? Entonces, si los amamos, no debería ser una carga para nosotros, ¿verdad? Es cierto que es desagradable cuando nuestros hijos son tan inmaduros, y una y otra vez, y estamos ya, a veces, ¿verdad?, como papá, ¿sí o no? Estamos hasta aquí, ¿verdad? Nos sentimos sobrepasados. Pero ahí está el amor. Ahí está la dedicación. Ahí está la misericordia. Se dice, y a mí me gusta mucho esta ilustración, que el hogar es el mejor, ¿no es cierto?, el mejor laboratorio de prueba en que nuestros hijos se pueden formar. Y digo laboratorio de prueba, ¿por qué? Porque muchas cosas uno en la vida la aprende ¿cómo? Ensayo y error, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es mejor que el laboratorio de prueba por medio del cual aprendemos cosas importantes en la vida, sea en la calle, sea en la crueldad del mundo? Que mi hijo tenga que aprender a contener sus emociones, a manejar sus frustraciones en el colegio por medio del bullying o por medio de abusar de otros. No, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el mejor laboratorio de pruebas donde hay un contexto de amor? Donde hay un contexto de misericordia, donde hay un contexto de perdón. ¿Dónde? En el hogar. En el hogar, ¿te das cuenta? No sé por qué cuando yo pienso esto, y la primera vez que escuché esta ilustración, pienso en un laboratorio, ¿verdad?, muy bonito, ¿ya? Y con sus paredes, ¿verdad?, acolchadas. Todo suave, todo como muy contenido, ¿ya? Porque lo que se busca no es dañar, no es perjudicar, todo lo contrario. Lo que se busca a través de ensayo y error, ¿no es cierto?, victoria y fracaso. Es así, la vida está llena de victoria y de fracaso, ¿no? Entonces, ir creciendo, ir avanzando. Mira, qué importante es esto. No debemos provocar, no debemos incentivar, no debemos estimular, no debemos incitar o generar en nuestros hijos que se desarrolle, que nazca y que crezca la ira, la frustración, la amargura en sus corazones. Nosotros como papás podemos enseñarle, por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestras hijas, ya a manejar la angustia. Manejar la angustia. No sé, pienso en casos más específicos en nuestro propio testimonio. De repente, cómo tú le enseñas, cómo tú le dices a tu hijo, ¿verdad?, que su abuelo partió en la presencia del Señor. Cómo tú le transmites eso con amor, con cariño, para que ese chico, ¿verdad?, pueda superar
la angustia que va a significar la pérdida de alguien tan querido como su abuelo. Es una pérdida. ¿Ya? Entonces, cuando tú como papá realmente estás comprometido en la crianza de tus hijos, tú te tomas el tiempo. ¿Ya? Yo me tomo el tiempo para apartar a mi hijo. Nos tomamos el tiempo para apartar a nuestro hijo, a nuestra hija y explicarle y después quizás en otro día que está triste volver a contenerlo hasta que él aprenda. Y el día de mañana cuando ese muchacho, esa muchacha sea grande y tenga una pérdida terrible en su vida, ya va a saber cómo manejarla, ¿o no? Pero ¿dónde la aprendí? En el hogar. Mire qué importante esto. Por eso es que, insisto, el hogar es como un laboratorio de prueba, pero de amor, de contención, donde intencionalmente, con cariño, buscamos criar a nuestros hijos. ¿Cómo además nos provocamos a ira? Bueno, directamente también nos provocamos a ira cuando nosotros como papás somos injustos. ¿Y cómo somos injustos en el hogar? ¿Comparándolos? No, es que tu hermano mayor, es que tu hermano menor. No, eso jamás debería producirse. ¿Ya? Avergonzándolos en público, frente a otros, ridiculizándolos, castigando con enojo. Vamos a hablar del castigo. ¿Ya? A propósito, el castigo no es lo mismo que la disciplina. La disciplina es la formación de alguien disciplinado. Un atleta se disciplina para una competencia. No es un atleta se castiga para una competencia, aunque a veces su disciplina parece un castigo, ¿verdad? Deja abstenerse de algunos alimentos, correr, ¿no es cierto?, hasta que le duelan los músculos, en fin. Pero bueno, vamos a aprender a diferenciar algunos conceptos que son bien importantes. Hay lugar para el castigo, pero el castigo viene aplicado. El castigo bíblico. Muchas personas desechan el castigo porque de verdad no entienden. Muchas personas, ¿verdad?, desechan el castigo porque no comprenden lo que realmente bíblicamente es el castigo. Debemos ser entendidos de la voluntad del Señor y la Biblia, ¿verdad?, muchas veces habla del castigo. ¿Ya? Pero castigarlos con enojo, por ejemplo, ese es si pudiéramos decirlo así, un pecado mortal, ¿ya?, de un papá hacia su hijo. No debemos castigar a nuestros hijos con enojo. O sea, si nosotros no somos capaces de contener y de controlar el enojo, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestro hijo, a nuestra hija, a contener y a manejar el enojo? Es como el típico papá, ¿verdad?, ya que con un cigarro en la mano le dice a su hijo, no quiero que fumes. O con un vaso de alcohol en la mano, no quiero que tomes. Eso es ser hipócrita, ¿o no? No debo castigar a mi hijo con enojo. Es una forma errada, mala, equivocada de castigar. Hay una forma correcta de hacerlo, pero con enojo no. Sobreprotegiéndolos. Cuando los sobreprotejo, ¿verdad?, le estoy dañando. ¿Ya? Una ilustración muy común en esto, ¿verdad?, es cuando los sobreabrigamos. ¿Te has fijado que hay papás que a veces sobreabrigan a sus hijos? Y es impresionante, pareciera que anduvieran con un colchón encima los pobres. Ni se mueven. ¿Ya? Qué terrible infancia, ¿verdad? Es casi como estar amarrados. Bueno, ¿cuántas veces los médicos nos dicen, ¿verdad? No, si su hijo tiene la misma medición de temperatura que usted, o sea, si usted se abriga un poquito a su hijo. Si usted se abriga más a su hijo. Es más, incluso los hijos tienen más tolerancia que nosotros, que con el tiempo también nos vamos poniendo más sabios, para no ofender a nadie. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Bueno, a veces, no solo el aspecto de la ropa, muchas otras cosas, cuando los sobreprotegemos, cuando los metemos en una burbuja, y al final estamos haciendo un daño. O cuando exigimos perfección. Nosotros, ni siquiera a veces nosotros manejamos. Ya, yo he escuchado incluso a personas que dicen, no, que yo soy muy perfeccionista. Ok, ya, pero aprende a manejar eso, porque si tú lo transmites a tu hijo, puede causarle un daño. Mostrando favoritismo. ¿Cuál fue uno de los peores errores y pecados, creo yo, que cometieron los patriarcas? Favoritismo. ¿Te acuerdas ¿verdad? Abraham? ¿Te acuerdas de Abraham, no es cierto? Y Jacob, o sea,
Isaac, ¿no es cierto? Ismael. ¿Te acuerdas con Jacob y su favoritismo hacia quién? ¿Ya? Hacia Esaú, ¿ya? ¿Te acuerdas de Jacob y su favoritismo hacia José? Como sus hermanos, hizo que nacieran sus hermanos, ¿verdad? La envidia. Qué terrible, ¿no es cierto? O sea, lo que llegó a provocar ese favoritismo, ¿ya? Puede que con uno de tus hijos, puede que con una de tus hijas tengas más, hablo a los papás, a las mamás, más afinidad. Sí, a veces un hijo se parece más a la mamá y una hija se parece más al papá en su forma de actuar, de conducirse, pero eso no es justificación para el favoritismo, ¿no? Todos nuestros hijos deben ser valiosos y deben sentir que son atendidos y valiosos por igual, no uno más que otro, ¿no? Cuidado con el favoritismo. Incluso, también algo importante, cuando uno de nuestros hijos, ya por alguna razón de enfermedad o de dolencia natural, tenemos que brindarle más atención, porque se da, ¿no es cierto? Igual debemos cuidarnos de que el otro no se sienta tan desatendido, porque también puede ser trágico. ¿Te das cuenta? Entonces es importante, ¿verdad? Que si nuestro hijo, hay uno que quizás va a requerir más atención, porque es más, no sé, loco, porque está más enfermito, no sé. Pero cuidado de no favorecer a uno en desmedro del otro. Bueno, otra forma es insultándolo, por supuesto, siendo inconsistentes e inconsecuentes, mimándolos, consintiéndolos, ¿ya? También, como ya dije, no entrenándolos para enfrentar la frustración y controlar el enojo, etcétera, etcétera. Son formas en las que provocamos, incentivamos, generamos ira en el corazón de nuestros muchachos. Mira la importancia de padres piadosos en el hogar. Mira qué importante es esto, ¿ya? Con el ejemplo, en el contexto de este laboratorio amoroso, este laboratorio de prueba del hogar, ¿ya? En el contexto de esa formación, ¿ya? Mira lo importante que somos nosotros en la formación de nuestros hijos. Con el ejemplo enseñamos a amar a otros. ¿Por qué hay tantos jóvenes que no son capaces de amar a su prójimo? Ya andan lanzando piedras, ya andan manifestando, ¿verdad?, su enojo contra la sociedad. Probablemente porque quizás sus papás no pudieron, no quisiera decir no quisieron, ¿ya?, pero quizás no pudieron enseñarles con su ejemplo a amarse mutuamente. Porque quizás entre pareja, entre matrimonio no se amaban, o no había una disposición de amar. Porque con el ejemplo enseñamos a perdonar. Con el ejemplo. ¿Alguna vez le has pedido perdón a tu hijo en algún momento en que te hayas equivocado? Importante hacerlo. Importante hacerlo. Humillarse ante tu hijo y decirle, perdóname. Perdóname. Incluso conozco el caso, ¿verdad?, de un amigo pastor, ¿verdad?, que en una oportunidad se equivocó, ¿ya?, y le dio un par de paletazos, ¿verdad?, a su hija, y después se dio cuenta que se equivocó. Entonces, no solo fue y se humilló y le pidió perdón, sino que hizo algo que probablemente yo no haría. Soy honesto, ¿ya? Le pasó la paleta a la hija y le dijo, ya, devuélveme tú los paletazos. Pero la hija, como no tenía mucha madurez, hasta agarró vuelo para pegarle. Dice que jamás le había dolido tanto. Bueno, pero tenemos que enseñar con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo, ¿ya? Con el ejemplo enseñamos a servir. ¿Por qué? Porque a veces hay jóvenes que no son serviciales, que son egoístas, que solo piensan en sí mismos, que no son movidos a estar pendientes de otros, son individualistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces nosotros como papás somos así, somos egoístas, somos individualistas, somos poco atentos con los demás. Con el ejemplo enseñamos a proteger lo importante. Cuando nuestros hijos nos ven a nosotros tan afanados en cuidar y proteger lo material en vez de lo espiritual,
¿Ya? Le estamos enseñando algo. Cuando nos preocupa más, ¿verdad?, que no jueguen para que no boten la tele y se rompa el plasma, ¿no es cierto?, ese grande con el sonido envolvente y todo eso. Cuando nos preocupamos de eso, de lo que están viendo en eso, hay un problema. Nos estamos preocupando no de lo importante. Lo importante no es lo material. ¿Se entiende o no? Bueno, nosotros enseñamos a mostrar, a poner el énfasis en lo importante, ¿ya?, dentro del hogar. Como la santidad, por ejemplo. Por eso digo, uso esa ilustración de es más importante lo que veo en la pantalla que la pantalla misma, por muy cara que sea. Me acuerdo, un hermano en una oportunidad se compró un de estos, cuando recién estaban saliendo, imagínate. Ni voy a decir cuánto le costó, porque él me dijo, casi me caigo de espalda, o casi le pego en realidad. Pero se compró un televisor que prácticamente era como una pared. Me decía, ¿pero cómo? Y encima después, a los meses se le echó a perder. Bueno, no voy a decir quién ni dar ejemplo, ni decir nada para no cometer algún proverbio, pero a veces nosotros, con nuestra vida, estamos enfocándonos no en lo importante de la vida, sino en cosas superfluas, cosas temporales, cosas del mundo, ¿ya? Nosotros, con el ejemplo, enseñamos a cuidar, a proteger, a enfocarnos en lo importante. Con el ejemplo enseñamos a ayudar a otros. ¿Ya? Cuando vemos, por ejemplo, chicos que son serviciales, que se levantan del asiento cuando viene una persona mayor. ¿Ya? Cuando vemos chicos que hacen el esfuerzo de levantarse e ir a ayudar a una persona que quizás se le cayó algo, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, con el ejemplo, nosotros como papás le enseñamos eso. Cuando nuestros hijos de chiquititos ven que nosotros hacemos el esfuerzo de dejarlos quizás ahí por ir a ayudar a una señora que se le cayó algo, ¿verdad?, y se lo levantamos, ellos ven, ellos aprenden todo eso. ¿Ya? Más importante, con el ejemplo enseñamos a adorar a Dios. Enseñamos a adorar a Dios. Nuestros hijos, ¿verdad?, aprenden a adorar a Dios. Me impresiona, a pesar que he cometido sus errores, pero me impresiona ya la actitud adoradora que tuvo Salomón. Salomón, si tú analizas la vida de Salomón, tuvo una actitud muy desapegada de lo material. Cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y podría haber pedido riqueza, poder, gloria, todo lo que el hombre actual quisiera, ¿o no? ¿Qué pidió él? Para guiar a su pueblo. Eso es adoración. Eso nace de un corazón de adoración, dispuesto a dejar de lado sus cosas, sus gustos, sus preferencias humanas, por honrar a Dios. Él quería honrar a Dios a través de ser un buen líder para su pueblo. Porque entendía que esa nación no era de él, era de Dios. ¿Se entiende, no? ¿Y de quién habrá aprendido Salomón? Obvio, ¿no? Tenemos todo el libro, gran parte de los salmos fueron escritos por David, su padre. De él aprendió a adorar. ¿Entiende o no? Qué lindo cuando nuestros hijos aprenden a cantar, a alabar, a gozarse en la adoración, ya porque nos ven a nosotros haciéndolo. El ejemplo, el ejemplo, el ejemplo. Con el ejemplo enseñamos a adorar a Dios. Con el ejemplo enseñamos a ser responsables. ¿Qué podemos decir y añadir al respecto? Ya, si somos irresponsables, si somos desordenados, si somos, ¿verdad?, dispersos, vamos a estarle enseñando eso a nuestros hijos. ¿Ya? Con el ejemplo enseñamos a respetar. ¿Cómo nosotros respetamos a los demás? Con el ejemplo enseñamos a disciplinar correctamente. Cuando nuestros hijos el día de mañana sean grandes, ¿ya?, y tengan hijos, ¿ya?, en vez de quejarnos, ¿verdad?, como abuelos, de que, mira, no están tan molestosos que están y no están conteniendo a sus hijos, ¿qué les enseñamos nosotros como papás? Aquellos que son papás o aquellos que algún día van a ser papás, piensen de que su ejemplo de disciplina, de crianza, va más allá de salir del momento. ¿Ya? Hoy en día muchas veces los matrimonios quieren tener hijos rápidos y salir luego de eso. Pero tú no sales de eso. Sigues enseñando y sigues entrenando.
¿ya? Con el ejemplo aprendemos entonces a disciplinar correctamente. Con el ejemplo enseñamos a ser generosos. Si nuestros hijos nos ven que somos generosos, probablemente nuestros hijos también van a aprender a dar. ¿Ya? Me gusta la actitud de algunos papás que estaban contentos cuando volvimos, por ejemplo, a recoger la ofrenda física en nuestras reuniones. Porque por el tema de la pandemia y todo eso, hubo un momento en que tuvimos que hacerla de manera virtual, ¿se acuerdan? ¿Ya? Es lo más práctico, la verdad, es lo más cómodo quizás, pero fue genial la idea de que algunos papás tenían, de que volviéramos a este tema de la ofrenda in situ, física, porque es una manera práctica también, de que nuestros hijos puedan participar. Ahora están en una campaña juntando, ¿no es cierto?, una ofrenda para dedicarla a las misiones. Qué lindo es que ellos puedan aprender eso. Pero eso aquí en la iglesia, pero ¿y en el hogar? No puedes, ya lo hemos dicho, no puedes pretender que aquí en la iglesia le enseñemos a tus hijos, arreglemos a tus hijos, entre comillas, ya formemos a tus hijos. No. En el hogar, es nuestra responsabilidad. Nosotros como papás tenemos esa responsabilidad. Y la generosidad, qué importante es. Lo mismo que la gratitud. ¿Ya? A veces uno como papá, sí o no, hasta el cansancio tiene que estar, da las gracias. Yo me acuerdo, mi mamá me daba, da las gracias, y a mí me molestaba. Pero hoy en día siento que soy una persona agradecida porque mi mamá no se cansó en siempre estarme repitiendo, dale las gracias, anda a saludar, da la mano. Lo que hoy en día llamaríamos buenos modales. En mi tiempo eran, no sé si se acuerdan, las palabras mágicas. ¿Se acuerdan o no? Las palabras mágicas. Por favor y gracias. Esas son palabras mágicas que abrían cualquier puerta, ¿no es cierto? Bueno, eso mi mamá, yo me acuerdo que cuando era chico, debo reconocerlo, me daba. Mi mamá es una persona tremendamente agradecida del Señor. ¿Ya? Y creo que eso en gran parte lo transmitió hacia mí. Y creo, ¿verdad?, que en gran medida también trato de transmitírselo a mis hijos. ¿Ya? Están mis hijos aquí presentes, así que ellos después pueden refrendar o pueden, ¿no es cierto?, decir, no es así. Bueno, pero en el hogar es donde se aprende todo esto. Defendemos como creyentes, ¿no es cierto?, los valores y los principios cristianos, y si pudiéramos saliéramos a protestar, ¿no es cierto?, si pudiéramos, ya, o manifestarnos, ¿verdad?, de la familia y de que no me toquen a mis hijos y no quiero que en el colegio les enseñen falsedades y cosas perversas y pervertidas. Bueno, ok, pero ¿y nosotros en el hogar? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos enseñando todas estas cosas, todos estos valores, todos estos principios? ¿Los estamos enseñando? Son valores y principios básicos en la vida cristiana. Y podemos seguir aquí hablando, pero mucho más. Entonces, y bueno, termina acá también lo que tengo preparado para presentarle. Con el ejemplo enseñamos a darle prioridad a Dios. O sea, si mi hijo, ¿verdad?, me ve que yo en vez de venir un día jueves a la reunión me quedo viendo un partido del Mundial, o un día domingo me quedo viendo un partido del Mundial, en vez de ir a congregarme con mi hermano, a cumplir la palabra del Señor, no dejando de congregarme, ¿qué enseñanza le estoy transmitiendo a mi hijo? ¿Qué le estoy diciendo a mi hijo? No es tan importante ir a la iglesia. Eso le estoy diciendo, ¿no? Se lo estoy enseñando. Da lo mismo que yo después le dé un discurso y le predico un sermón de 30 minutos, ¿no es cierto?, de que tiene que ir a la iglesia y que me tiene que acompañar. Da lo mismo. Si yo le estoy enseñando, mal enseñando con mi ejemplo, mi hijo, ¿qué va a entender? ¿Qué va a aprender? ¿Qué le va a quedar? Lo que yo le estoy mostrando, ¿no? Bueno, con el ejemplo enseñamos a darle prioridad, ¿no es cierto?, a Dios. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, son cosas fundamentales, ya, son cosas importantísimas, que como papás tenemos que asimilar. Es importante ser papá. Quizás algunos me están escuchando, quizás que aún no se han casado y dicen, oye, es complicado, que es difícil. Sí, es complicado. Quizás algunos que están en ese proceso o están iniciando ese proceso, wow, qué tarea tenemos por delante. Sí, no es fácil, pero es importante entender que no estamos solos. Tenemos la guía de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra.
y lumbrera mi camino. Jamás digas, es que nadie me enseñó a ser padre. No, porque aquí está la enseñanza. Aquí está la palabra. Quizás aquellos que quizás ya hemos pasado por esta etapa, cometimos errores, porque quizás no fuimos a la palabra en su momento, pero siempre ha estado ahí. Aquí está, lleva más de 3.000 años y 2.000 años del Nuevo Testamento. Y siempre ha estado ahí. Quizás no la hemos ido a buscar, pero está. Entonces, sí, no es fácil. Es un desafío mayor. Ya requiere mucha abnegación. Pero vale la pena. Vale la pena. De verdad les digo, aquellos que están quizás comenzando y están en esa lucha. El otro día nomás veía a una pareja de nuestra iglesia afanada y veía a la mamá casi como que se le veían que tenía 6 manos. Allá va acá y sacaba el bolso y sacaba otra cosa y sacaba el pañal y abría la... ¡Oh, impresionante! Queda así como... ¡Oh, y eso lo vivimos nosotros! Y uno se va olvidando después de eso, ¿eh? Ya nos ha pasado que, me acuerdo tiempo atrás, un misionero vino, ¿verdad? Y estaban de aniversario y le ofrecimos, ya con muy buena voluntad, si quería que cuidáramos a sus hijos. ¿Ya? Quizás pensé que no iba a decir que no, pero nos dijo que sí, po. Y más encima eran 4 y eran chiquititos y más encima no hablaban español, así que en inglés, imagínate. Oh, fue interesante, fue intenso. Fue intenso. Gracias a Dios que tuvimos también a nuestros otros hijos que nos ayudaron también, debo decirlo, ¿ya? Pero uno como que se va olvidando de eso, ¿eh? Es impresionante la capacidad que los papás, las mamás sobre todo tienen. Es admirable, de verdad. Es admirable, ya estar ahí cambiando en el pañal, con otra mano viendo la olla, moviendo con un pie, no sé, pues el coche de la guagua, ya estando pendiente, ¿verdad? Si el que viene a dejar el gas, no, es una cosa impresionante, ya, gritándole al otro para que termine la tarea. Bueno, ustedes saben, los que son papás saben a qué me refiero, ya, pero vale la pena, vale la pena. ¿Y saben por qué vale la pena? Porque es una herencia para disfrutarla, es una herencia para administrarla. Interesante, ¿verdad?, que estas personas que se ganan el loto, se ganan el quino, se ganan, ¿verdad?, estos juegos de azar, ya es casi como una maldición. La plata no les dura nada. Nada. ¿Ya? Entonces, a veces a las personas les llegan herencias. ¿Quién no ha pensado alguna vez, ¿no es cierto? Me gustaría tener un bisabuelo que nunca conocí, pero que era dueño de hartas cosas, propiedades, se murió y en su testamento aparecí. Y me llegó una herencia. ¿Ya? ¿Quién no ha pensado alguna vez? ¿Quién no ha sido suficientemente pecador para pensar alguna vez algo así? Yo me declaro culpable. ¿Ya? Aunque yo digo, para justificarme, no me digo, bueno, con esa plata compraría un lugar de campamento, compraría un templo para la iglesia de Villa Alemana. No sé, lo digo para justificarme nomás, pero sería fantástico recibir, no sé, para que suene más santo. Nada más. Ya, pero sería fantástico recibir una herencia, ¿sí o no? Miren, jóvenes que aún no están casados y que algún día van a tener hijos, no hay nada más maravilloso que ser papá. Te cambia la vida. Y matrimonios que están recién empezando, ya no hay nada más lindo que poder formar a tus hijos en los caminos del Señor. Es algo maravilloso. Vale la pena. Y aquellos que ya son abuelos, no hay nada más lindo que ustedes puedan transmitir esto a sus hijos o a otros, ya a sus sobrinos. Ya, lo valioso, lo importante que es la palabra del Señor. Tengamos un corazón dispuesto. A veces no nos gusta escuchar ya lo que no queremos que nos digan. A veces nos incomoda porque quizás hemos cometido errores. Sí, hemos cometido muchos errores, sin ningún lugar a duda. Y tal vez nos desagrada que nos digan estas cosas. Pero nuevamente, recuerda, por favor, el sentir de este estudio, ¿cuál es? Volver al modelo original. A lo que Dios nos quiso, ¿verdad?, nos muestra en su santa palabra. Vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, Padre Dios,